Buenas tardes, ¿cómo está usted? Soy su hermano Juan Carlos Soto, esto es Hablemos de la Biblia. Nos preguntan a través de Facebook, ¿qué significa esto de toma tu cruz y sígueme? Eso ha dado pie a hacer un pequeñísimo atisbo, pincelazo de estudio sobre este tema, el cual nos gustaría que sirviera para comentar. Dice, esto aparece en Lucas, ¿cierto? Lucas 9:23. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. ¿Qué quiso decir el Señor Jesús con estas palabras? Algunos cuelgan cruces de sus cuellos como un adorno de buena suerte. Es un clásico eso, ¿cierto? Regalarse una cruz que cuelga con cadena. Otros la colocan en el muro de su habitación. También es clásico ver en un dormitorio un Cristo arriba del respaldo de cama. Incluso algunos lo tienen en la entrada de la casa. Otros la colocan en el auto como fetiche. Otros la llevan en sus billeteras como amuleto, tal cual usan el ajo, la pata de conejo o la cruz de parque detrás de la puerta para apartar, según ellos, los malos espíritus. Se usó bastante eso. Detrás de la puerta, una cruz de parque amarradita con hilo rojo. Supuestamente para que no entre las manos de energía, no entre Satanás, pero en realidad entraban igual, ¿no? Otros asocian tomar la cruz en llevar una enfermedad grave en sí mismo, o algún familiar. Para otros, tener una relación matrimonial tensa, llena de conflictos. Era un clásico cuando alguien le decía, ¿y cómo está tu marido? Ahí está mi cruz. Maltrato, infidelidad. Para otros, tener un hijo en la droga o el alcoholismo. Para otros, un trabajo ingrato. Esa es su cruz. Las personas dicen, esta es mi cruz que tengo que llevar. Pero, ¿qué quiso decir Jesús? Para una persona que vivió en el siglo I, la cruz significaba la muerte, y solo eso. Una muerte humillante, dolorosa, tortuosa. Quienes morían de esta manera eran los criminales. Había varios tipos de muertes. Si usted recuerda, Pablo fue decapitado. Una mujer iba a ser lapidada, ¿no? A piedrazo. Incluso Jesucristo en alguna manera intercedió para que no la mataran. Habían varias formas de morirse, o de que pudieran juzgar a una persona y matarla. Pero esta es la manera más vil que una persona puede ser muerta. Como malhechor, como ladrón, como un criminal, como un homicida. Y Jesús fue contado como uno de ellos. Dice, aquel que no hizo pecado y no se halló engaño en su boca. Primera de Pedro 2:22. Y anduvo sanando y haciendo bien a la gente. Hechos 10:38. Los romanos forzaban a los criminales a llevar su propia cruz hasta el lugar de la ejecución. En el trayecto eran vituperados y escarnecidos. La escritura señala, dice, que a Jesús le tiraban la barba y que se la arrancaban a pedazos. Me explico. Después del juicio, hasta el lugar del Gólgota, en el lugar donde iban a poner la cruz, a lo que le llamarían la Vía Crucis, a los criminales simplemente le daban sin misericordia, porque nadie los iba a juzgar a aquellos que le pegaran. O sea, por el camino le podían pegar cuantas veces quisiera, desquitándose quizá de los robos, de los homicidios y de lo que él hizo. Entonces, Jesucristo desde
el arresto, que fue injusto, porque más encima a Jesucristo no se le imputa algo que haya hecho, sino que a Jesucristo se le imputa lo que pensaba. No sé a quién se le enjuicia y se le mata por lo que piensa, sino que por lo que hace. Jesucristo solo hizo bienes, no había por dónde pillarlo, y más encima le ponen testigos falsos para inculparlo de algo que él no hizo. Desde que lo toman prisionero hasta la cruz, su cuerpo, su carne es despedazado. Se ensañaron con Jesucristo. Por eso damos a entender también que la expiación de la cruz no tan solo tiene que ver con la sangre, sino que también con la carne. Si usted se recuerda, antes de esto, en la Santa Cena, que uno le llama, él dice, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Por ende, no tan solo la sangre, sino que también la carne del Cordero. He aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Entonces, la carne, el cuerpo de Jesucristo, es muy importante en este tipo de relación del pecado para justificarlo ante Dios. Y si usted se recuerda el caso de Isaías, Isaías 53 dice en algún pasaje por ahí, más lo veremos sin hermosura. Pero también el Salmo 145 dice que Él es el más hermoso entre los hijos de los hombres. ¿Cómo se explica eso? Se explica de esta manera, que cuando está llegando a la cruz y lo miramos, no lo vamos a desear, porque su apariencia ya está casi deforme. Este momento de la cruz fue profetizado desde Génesis, antes que el ser humano saliera del juicio en el Edén, ya estaba la profecía implícita para que este momento se realizara. Génesis 3:15. Luego, si usted se recuerda, pasa por los dos profetas, que sería Jeremías, ¿no? Haciendo el nuevo pacto, Jeremías 31, 31 al 34, y ratificado obviamente entre los dos profetas con Isaías 53, pasando también por Miqueas, que decía que de Belén Efrata, la más pequeña del mundo, iba a salir el Salvador, y todos los otros requerimientos bíblicos para entender que todo se aglutinaba en la cruz. Si usted se recuerda también la profecía de los Salmos, que dice que ningún hueso de él sería quebrado, y de hecho fue así. A los otros dos ladrones quizás se les quebraron los huesos, pero a Jesucristo no le quebraron los huesos de las piernas para que no estuviera vivo al otro día sábado, sino que a él se le clava la lanza donde sale agua y sangre. Entonces, la versión cinematográfica de Mel Gibson, la cual ha sido la más cruenta, se le criticó mucho porque a Jesucristo lo muestra casi despedazado. Muchos teólogos apuntan que se quedó corto, por decirlo así. Mel Gibson se quedó corto en la versión bíblica sobre esta situación de Jesucristo, porque incluso más, si usted se recuerda, a él lo latigaron, y los romanos usaban un látigo que en las puntas había una bifurcación, por decirlo de alguna manera, como una pata de gallo, y en cada una de estas puntas habían puntitas de acero o de fierro con puntitas que sacaban el pedazo de la carne en el latigazo. O sea, la carne, el cuerpo de Jesucristo fue realmente destrozado antes de llegar a la cruz. Por tanto, tomar la cruz y seguir a Jesús es estar dispuesto a morir al yo para seguir a Jesús. Morir a ti mismo es un llamado a la entrega absoluta al Señor. Él dijo, el que quiere salvar su vida la perderá, y el que la pierda su vida por mi causa la salvará. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Marcos 8:35. Muchos quieren que Dios cumpla sus propósitos en sus vidas. Quieren prosperidad, quieren ser bendecidos, tener muchas cosas materiales. Lo único que desean es que Dios les cumpla sus propósitos egoístas, egocéntricos y basados en sí mismos, y no en el propósito de Jesús.
que tiene para cada uno de nosotros. Por eso el Señor, mientras escucha esto, puede también escuchar los clavos que unían las manos al madero y los pies al pilar. Cuando nosotros pensamos en la cruz, pensamos en la mayor brutalidad del ser humano. Este sacrificio que hizo Jesucristo por nosotros, en la cruz lo hizo por amor, y se entregó por nosotros en amor. No es que a Él lo hayan matado, Él entregó su vida por nosotros. Jesús tuvo que confrontar a Pedro y decirle: apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Mateo 16:33. El grano de trigo, si no muere, no lleva fruto. Juan 12:24. Por eso muchos lo rechazaron y no le siguieron, como ocurre hoy. Muchos ya no le siguen por su sacrificio. Solo ha caído en una religiosidad de comer pescado y no carne. Estoy hablando de la Semana Santa. Solo es un ritual. Menosprecian la cruz, o más bien dicho, a aquel que murió en ella. La cruz sin Jesucristo no significa nada. Muchos no le siguieron, no quisieron morir a sus intereses y cambiarlos por los intereses de Jesús. Si usted se recuerda el caso de Pedro, horas antes, Pedro le dice a Jesús: no, yo voy contigo hasta la muerte. Y Jesucristo lo mira y le dice: mira, antes que el gallo cante, 3 veces tú me vas a negar. Y al momento del ser arrestado, usted ha escuchado los relatos bíblicos en que le dicen a Pedro: tú estabas con él. No, si yo no estaba con él. 1. Tú andabas con él, yo te conozco. 2. No, si yo no conozco al tal. No, si incluso tú hablas igual que ellos. No, si yo no conozco al pues tuvo que blasfemar, ¿cierto? Insultar a Jesucristo para que creyeran que no era uno de ellos. Y contó 3. Contó 1, 2, 3 y el gallo cantó. Pedro no quiso la cruz. Temió por su vida. Él en ese momento quería salvar su vida, pero la estaba perdiendo. La vida eterna. Luego Jesucristo lo llama después de la resurrección y se convierte Pedro en uno de los pilares de la iglesia primitiva junto a Juan y a Jacobo. Y imagínense, Pedro en Hechos capítulo 2 declama un mensaje bíblico totalmente exético, ¿cierto? La extracción del mensaje de la Escritura, y salva a 3.000 y después a 5.000. Entonces, él luego, posteriormente, él salvó su vida, porque ya no iba para los propósitos personales, sino que iba para los propósitos de aquel que murió y resucitó por ellos, que en este caso es Jesucristo. Y algunos teólogos católicos, apostólicos y romanos apuntan a que Pedro no quiso ser crucificado igual que su Señor, sino que pidió ser crucificado de cabeza. Por lo menos la Biblia no lo declara, pero hasta lo creería. Llevar la cruz es ser responsable del oficio al cual nos llamó Cristo. Ser sacerdotes del nuevo pacto, aunque nos ultrajen, nos vituperen, nos maltraten, nos aparten y digan toda clase de males mintiendo. Llevaremos la cruz de Jesús porque somos más que vencedores. Romanos 8, 35 al 37. Juan 15, 20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Hermanos, que el Señor nos bendiga con estas palabras. La cruz de Jesucristo. Lleve la cruz. Si algo que aborrece, ¿cierto?, nuestro Señor, dentro de 6 cosas,
también es la inconsecuencia. Seamos consecuentes con nuestra lengua y con nuestros hechos, con nuestros actos. Eso hace un buen creyente. Pase lo que pase, se quede solo como un dedo, pero él sigue fiel al mandato de su Señor y Salvador Jesucristo. Converse con su ministro, converse con su maestro sobre estos temas y que cada uno sea edificado en el amor del Señor. Buenas tardes y que el Señor le bendiga.